¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil entender a los economistas? Es bastante evidente que la reforma tributaria actual, al aumentar significativamente la base gravable, estableciendo impuestos progresivos, permitirá financiar el déficit primario y la política fiscal contracíclica. Un mayor margen fiscal permitiría aliviar la carga que actualmente recae sobre la política monetaria, alejándonos de un eventual escenario de trampa de liquidez. ¿Sabes para qué sirve el Banco Central? ¿Has escuchado hablar de la política monetaria? Por todas esas preguntas confusas y mucho más, les traemos un programa sin precedentes. Hagamos la vaina fácil. Bienvenidos a Política Monetaria desde la cocina. En el capítulo de hoy hablaremos acerca de la trampa de liquidez. Pero para poder llegar hasta allá tenemos un largo camino por recorrer. Comencemos por entender qué es y qué hace un banco central. No es tan complicado como muchos lo pintan. Imaginemos al Banco Central como si fuese un chef, que debe estar en todo momento pendiente de lo que sucede en la cocina, para asegurarse que sus platos queden de calidad. Este chef tiene la complicada tarea de ponerle sazón a la economía. Dentro del menú disponible, realidad de la casa, el plato insigne es la inflación. Y vaya que es complicado tenerla en su punto. No debe estar ni muy caliente ni muy fría, porque si no, se arruina el plato. Y si no está en su punto el plato, queda muy malo. Básicamente, indigestión asegurada. Pero bueno, un poco de seriedad tampoco viene mal. En la vida real, ¿qué es la inflación y qué tiene que ver el Banco Central con ella? La inflación es el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía a lo largo del tiempo. Por ejemplo, supongamos que un día cualquiera vamos al mercado a comprar una cubeta de huevos, que actualmente debe estar costando unos 1.800 pesos. Pero luego pasan otros 2 meses, volvemos al mismo sitio y nos encontramos con que la cubeta ya no vale 1.800, sino 9.200 pesos. Y no solo los huevos han subido de precio, también lo ha hecho la papa, el arroz, la leche y el pasaje de bus que tuvimos que pagar para llegar a la tienda. Teniendo esto en mente, precisamente el Banco Central se encarga de controlar la inflación. Es decir, se asegura de que los precios de una economía no aumenten desmesuradamente de un momento para otro. Una economía donde de manera repentina los huevos pasen de un precio de 1.800 a uno de 10.000 sería caótica en cuanto habría mucha incertidumbre y el dinero perdería su valor. Por ello, en Colombia, el Banco de la República establece una meta de inflación del 3% con un margen de error del 1%. Pero, ¿qué pasa si los precios disminuyen en vez de aumentar? Es decir, si hay inflación negativa. ¿Por qué sería esto malo? Que los precios caigan no es un buen síntoma para la economía. Implica que el consumo ha caído, que eventualmente hay menos contratos y menos actividad económica. Esto ocurrió con la llegada del COVID-19. La inflación en varios países del mundo llegó a valores negativos. Bueno, mucho bla bla bla, pero muy poca cocina. Si nos distraemos, se nos va a quemar nuestra comida. Tenemos nuestra sopa calentándose, el agua hirviendo, le echamos un poquito de sal, otro poquito de pimienta, revolvemos para generar mucha consistencia y volvemos a poner a fuego muy lento por 30 minutos. Solo 30 minutos. Nuestra sopa está lista. La sacamos del fuego. Y por último agregamos el ingrediente más importante en nuestra taza de interés. Recuerden que este es el que nos va a permitir sazonar la inflación y sobre todo darle mucha, pero mucha consistencia. Revuelvan. Para saber si debemos aumentar o disminuir la cantidad de tasa de interés, debemos en primer lugar probar la consistencia de nuestra sopa. En este caso está el sabor bastante fuerte, un poco agridulce, lo que quiere decir que la inflación está alta. Para poder disminuirla, debemos aumentar la cantidad de tasa de interés. Probemos a ver qué tal. Muchísimo mejor. Pero hay casos en los que es necesario disminuir la tasa de interés. Por ejemplo, aquí el sabor de la inflación no es tan fuerte. Está casi en su punto. La inflación está baja. Por ello, no debemos abusar de la tasa de interés o se estropearía el sabor de la economía. Porque como vimos antes, un poco de inflación es necesaria, que no se pierda el sabor. La tasa de interés que decide el Banco Central es también conocida como la tasa de intervención o de política monetaria. Esta solo es una de las muchas tasas que existen en una economía. Por ejemplo, pueden pensar en la tasa de interés que les cobra un banco cuando van a pedir dinero para comprar una casa.
Se preguntarán, ¿cómo es que un aumento o disminución de la tasa de interés tiene impactos tan profundos sobre la economía? Una respuesta intuitiva es que al caer la tasa de interés se hacen más baratos los préstamos, por lo que se esperaría que las personas aumenten su nivel de consumo. Adicionalmente, al haber mayor cantidad de capital circulando, sería más fácil que las empresas se financien y que los emprendimientos surjan. Por ello, se esperaría también un mayor número de contratos y, en general, todo esto revitalizaría la actividad económica. Pero, en la vida real, ¿quién decide cuál es la tasa de interés de política? En Colombia la decide la Junta Directiva del Banco de la República, quien es la encargada de tomar las decisiones de política monetaria. Hoy, esta Junta Directiva está conformada por 5 hombres, 2 mujeres y el gerente del banco, Leonardo Villar. Pero bueno, ¿no íbamos a hablar de la trampa de liquidez? Ahora que entendemos mejor otros conceptos, aprovechemos que todavía nos falta el postre y terminemos la receta. Vamos a hacer merengues. Para esto necesitamos huevos. Necesito que separen las yemas de las claras y nos quedamos únicamente con estas últimas. Háganlo con mucho cuidado. Ahora, necesito que me escuchen muy bien, porque si no me escuchan y no siguen los pasos, la receta se les va a arruinar. Tenemos las claras, cogemos para mezclar y le vamos echando lentamente azúcar. Mientras se lo agregamos, vamos batiendo, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque si batimos de más, nuestro merengue se puede cortar. Y por más de que le hagamos y le hagamos y le hagamos, el merengue nunca cogerá consistencia. Y eso es lo que queremos evitar, que caigamos en la trampa de liquidez. Formalmente, en jerga económica, esto implicaría que las acciones del Banco Central por aumentar la oferta monetaria a través de disminuciones en la tasa de interés nominal no estarían afectando ni la tasa de interés real de la economía ni las expectativas de inflación. Aunque todo esto puede sonar un poco complicado, es mucho más fácil de entender si volvemos al ejemplo del merengue. El banquero central sería quien bate la clara de huevo con azúcar. Llegará un momento en el que por más que bata, el merengue no subirá. Por más que intente aumentar la oferta monetaria, no logrará afectar la tasa de interés real de la economía. Normalmente, los escenarios de trampa de liquidez coexisten con contextos de crisis económica en los cuales el Banco Central ha tenido que bajar la tasa de interés de política a valores cercanos a cero con el fin de estimular la economía y adicionalmente hay una inflación baja. Esta incapacidad del banco de impactar en la economía está relacionada con las expectativas, lo que esperan los hogares acerca de la inflación y de la economía en general. Estas expectativas tendrán impacto en el desempeño de la economía. Por ejemplo, si los hogares creen que la economía seguirá mal o en recesión, serán más cautelosos en su consumo. Si hay una inflación baja y poca actividad económica. Además, creemos que los precios en los periodos siguientes no aumentarán o no lo harán de manera considerable, entonces tendremos menos incentivos para invertir y gastar, aun cuando el Banco Central baje la tasa de interés de política. En escenarios de trampa de liquidez, por lo general, la desconfianza de la población en el Banco Central disminuye y las acciones que el Banco Central haga para incidir en las expectativas esperadas por la población son casi inútiles. Si volvemos un poco al ejemplo de la cocina, es como si nuestro ingrediente maestro, la tasa de interés, fuera insípida y no pudiera incidir para nada en el sabor de la inflación. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya gustado y haya sido de utilidad. Hasta una próxima ocasión. Ahora que entendemos mucho mejor algunos conceptos, En el capítulo de hoy hablaremos acerca de la trampa de liquidez.